Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Paco, por tus palabras. Muchas gracias a la organización, a la Desbandá, por darnos voz una vez más para contar nuestra vivencia, para contar lo que pasa en nuestra tierra, lo que nos empuja a, como decía Paco como título, a dejarlo todo, a dejar a tu madre, a dejar a tu familia, a dejar a tus seres queridos, tu tierra, y tener que salir. Y esta situación, es verdad que el fenómeno migratorio pues es desde que existe ser humano, pero también hay situaciones concretas que te hacen dejarlo todo sin meditar, sin pensar, de la noche a la mañana tener que salir. Y eso nos pasó a mucha gente en Alucemas, en el Rif, en el contexto del Hirak, del movimiento popular rifeño. Un viernes, Marruecos, con todos sus efectivos, acorralaron una región, acorralaron a un pueblo, a mi pueblo, al Rif, un pueblo digno, un pueblo con historia, un pueblo luchador. Condujeron a todos sus efectivos policiales, militares, 60.000 efectivos, desfilaron hacia el Rif y empezaron a detener a gente, a llevarse a personas, a menores de edad, a niños, se los llevaban a las cárceles y nosotros nunca o siempre señalamos que eso no fueron detenciones, secuestraron a la gente porque las familias, las madres, cuando allanaban las casas, que esto también debo señalarlo, se hacían de madrugada, se llevaban a una persona y estas madres iban a las dependencias policiales a preguntar dónde está mi hijo y nadie les daba respuesta. Pasaban en paradero desconocido, podían llegar a estar 15 días, nadie sabía dónde estaba esa persona. Entonces eso nunca puede ser una detención. Y en ese vacío legal, donde nadie sabía, pues se produjeron torturas, violaciones, un sinfín de situaciones que... Y otra parte importante, pues tuvimos la suerte de no ser detenidos, secuestrados, y tuvimos que salir. En mi caso, pasé un mes lejos de mi casa, escondido, esperando la oportunidad para poder salir. Salí por Melilla. Luego, una vez llegados aquí, también sentimos la responsabilidad, ¿no?, de visibilizar la situación que vive nuestra gente. Este movimiento, este Hirak, nace tras un crimen, porque nosotros en el Rif hay un sentimiento que se llama el Hukra, que muchas veces cuando intentas definir lo que es el Hukra, lo que es este abuso de poder, había dos opciones. Una, convivir con él, que lo ves en todos los ámbitos, en las instituciones, en el trato que tiene esta clase dominante con respecto a nosotros como ciudadanos rifeños y rifeñas. O la de defender pacíficamente. Entonces nos organizamos en un movimiento que reivindicaba cosas sencillas, cosas claras, cosas concretas, un movimiento que buscaba dignidad, libertad. Las reivindicaciones que trazó el Hirak o que trazó el movimiento, una de ellas es la desmilitarización del Rif. El Rif vive bajo un decreto real recogido en la Constitución de militarización desde 1958. Claro, cuando el Hirak pone encima de la mesa estas cuestiones, nos hacemos una pregunta. ¿Realmente las reivindicaciones
del movimiento rifeño, las sociales, las económicas, las culturales, las identitarias, cómo chocan con este régimen, el régimen absolutista de Mohamed VI. ¿Dónde está o lo que empuja a este régimen a actuar con esta crueldad, con este daño o con esta situación tan vengativa? Porque el Hirak, el movimiento rifeño, daba sobre todo con un núcleo que nos había construido este Mahzen o este régimen marroquí, que era el de construir esa fachada democrática, el de ponerte un parlamento, unos partidos políticos, unas organizaciones de derechos humanos, pero todas obedecen a la construcción o al palacio, a Mohamed VI, al rey de Marruecos, que se encuentra en el corazón económico, en el corazón, en absolutamente... Y ese discurso de nuestro movimiento que señalaba de manera directa al núcleo o al corazón fue lo que desembocó en toda esta ola. Porque no es un hospital oncológico donde no encontramos, o el régimen no, porque son reivindicaciones legítimas. El Rif es una región donde se registra el mayor índice de casos de cáncer de todo el país. Una universidad, en el Rif no hay universidades. Nuestra gente, que nos han dejado marginados en el aspecto económico, no puede permitirse ir a FES a seguir cursando. O sea, son reivindicaciones que caen por su peso, son legítimas. Nadie te puede decir que lo que reivindicáis no tenéis razón. Entonces, esta es una de las cuestiones que más ha hecho que el régimen actuase de esta manera. Los presos políticos. Yo creo que intervenir y no contar la situación que tienen los presos políticos. Nasser Zefi, que se encuentra actualmente en la cárcel de Tánger 2, condenado a 20 años de prisión, Nabil Hamzik, Mohamed Jillul, Mohamed El Haki, compañeros, gente que su único delito ha sido pedir justicia por Mohsin Fikri, pedir derechos que corresponden a un pueblo y dentro de las cárceles, aparte de la política de hacer sufrir a las familias, de cogerte en Alucemas, en el Rif, llevarte lo más lejos posible de tu familia para que siga sufriendo tu familia también contigo, pues han sido condiciones duras, ¿no? Los desplazamientos de las familias no son fáciles. Nuestras madres se tienen que pegar muchos kilómetros para hacer una visita y los recortes y el castigo dentro de las cárceles penitenciarios sin recreo. O sea, los presos comunes, los derechos que tienen los presos comunes a los rifeños por ser presos políticos no tienen esos derechos. Las llamadas telefónicas, no pueden llamar a sus familias, el derecho a una alimentación digna tampoco, el derecho a una sanidad tampoco, a una atención sanitaria. Y nuestros presos, os hablo de Mohamed El Haki, desde su detención, desde su secuestro, le partieron la espalda, tiene problemas en la columna vertebral y lleva 3 años en una celda que no puede tener una visita de un enfermero, de un médico que pueda decir de qué está sufriendo ese muchacho. Nasser Zefi, hemorragia interna, tampoco a día de hoy sigue exigiendo que le vean unos médicos. Unas políticas vengativas de un Estado dictatorial son las que nos empujan a salir. Y a salir, cuando tú tienes pensado salir, al final emigrar, acabas emigrando. Pero cuando es una migración que tiene que ser en cuestión de lo que llevas puesto y salir, porque vas a acabar en una cárcel, pues la situación es complicada. Y una vez llegados aquí, bien lo ha explicado el compañero, ¿no? Estas barreras que nos encontramos institucionales, que nos encontramos en los distintos ámbitos, en esa melilla que es
no sé cómo explicarlo, pero donde la vida humana, donde el ser humano no tiene ningún tipo de valor, donde nuestra gente está en una gran cárcel allí. Y cuando llegamos aquí, que la siguiente ponencia va a ser de una compañera, y me gustaría terminar también con unas pequeñas palabras sobre el trabajo sensacional que hace la gente, las organizaciones, fundamental, porque cuando llegamos a estas costas, el primer contacto, la primera mirada, las primeras palabras son fundamentales. Y allí está Emergencia Frontera Sur para darnos ese primer aliento, para darnos ese primer abrazo, que son aspectos fundamentales. Decía un compañero mío hace un poco que lo ponían en redes sociales, ¿no? que había vivido toda su vida, ¿no? Esa presión de las instituciones en Marruecos y tal. Dice que nunca le habían puesto una sonrisa a alguien que venía, veían a cuerpos policiales y solo cuerpos policiales y solo las políticas, que muchas veces está bien defender las políticas del Parlamento Europeo en cuanto a migración, luchar para que se cambien, pero también hay que estar en esa llegada, en ese momento, porque Marruecos, y ya con esto termino, Marruecos en los papeles es un país que te firma todos los acuerdos internacionales, a la no tortura, al respeto de los derechos humanos, todos los firma, sin lugar a dudas. Cogéis los informes y Marruecos es un país firmante de todos, pero en la realidad es absolutamente distinta. Por eso hay que estar en la realidad y no estar solo en las leyes, y no estar solo en los parlamentos, y no estar solo en las instituciones. Y esto es todo. Muchísimas gracias y quedo a las preguntas y al debate posterior.